tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a renovar en nuestro corazón la presencia de Jesús. Escuchemos el Evangelio. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por él, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y llegamos una vez más al domingo del cuerpo y la sangre de Cristo, la gran solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, lo que llamamos el Corpus Christi. Un domingo cargado de sentido en la historia de la Iglesia, un domingo que celebra esta Pascua que se hace comida en medio de nosotros. Comemos la Pascua del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo son la Pascua de Cristo entregada en alimento. Nunca perdamos de vista esto. A veces en el transcurso de la historia nos hemos quedado solamente en la transformación del pan en su cuerpo y del vino en su sangre, que es así y que es real, en la adoración que hacemos, incluso en las procesiones de Corpus, pero no nos olvidemos que primero que nada Jesús nos dejó un alimento. Por eso el Evangelio habla de comer su cuerpo, su carne y beber su sangre, de estar realmente en el pan de vida, que es el Señor, que se ha hecho pan para comerlo. Por eso sería interesante en este domingo del cuerpo y sangre de Cristo valorar nuestra comunión eucarística, y aquellos que por alguna razón no la pueden hacer sacramentalmente, nuestra comunión con Cristo, pan de vida. Todos estamos en comunión con Él cuando vivimos según el Evangelio. Todos queremos vivir en comunión con Él cuando nos comprometemos con las opciones evangélicas de atender a los más pobres, a los más necesitados, a los enfermos, de prestar nuestro oído al que lo necesita, de estar cerca del que sufre, de dar una mano al que lo necesita. De ese modo vivimos el cuerpo y la sangre de Cristo. El que come la Pascua del Señor y se alimenta de la Pascua del Señor, vive y transmite esa Pascua. ¿Qué es la Pascua del Señor? La vida que triunfó sobre la muerte. La vida que es nuestra esperanza siempre. Entonces el que come la Pascua del Señor transmite la vida del Señor. Creo que este es un desafío constante para nosotros, de no convertir nunca nuestra celebración litúrgica en un rito vacío, en un cumplir nada más, pero en algo que no se trasluce en la vida. Si todas las personas que participamos de la Eucaristía Dominical, que somos muchos, cuando nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, podemos hacer presente a este Cristo en medio donde estamos llamando al Señor resucitado, así donde nos toca estar. Este es el desafío del Corpus, que no es simplemente, y por supuesto que no es menor, adorarlo y estar delante de Él. Tan necesaria es la adoración para nuestros corazones, tan necesaria para alimentar la espiritualidad. Pero a partir de allí, la necesidad de transformar esto y hacerlo vida, y hacerlo todos los días cercanía con el que sufre, y hacerlo presencia con el que está al lado del suyo. Realmente esto es lo que más necesitamos, poner en obra la Pascua del Señor que comemos. Que la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que las procesiones eucarísticas que vamos a hacer este fin de semana nos ayuden a estar en medio de la gente. Es muy lindo salir a la calle y caminar con la gente, es muy lindo vivirlo de esa manera y fortalecernos cuando en la Eucaristía, pero que esa caminata sea un símbolo
y lo que tenemos que realizar en nuestra vida, caminar con, servirnos y la ayuda con los demás. Que el Señor nos bendiga abundantemente y que este día del cuerpo y la sangre de Cristo nos llene de su presencia abundante en nuestros corazones.